pero el Espíritu Santo nos ha guiado tanto al pastor como a mí a avanzar algunos capítulos y vamos a dar un salto porque nos quedan 2 sesiones de este periodo y decidimos traer una parte práctica, así que capítulo 14 y 15 vamos a estar trabajando el día de hoy. Nos saltamos 10 capítulos, el Señor nos envió a eso y nosotros hacemos lo que Él manda, así que Romanos capítulo 14 y 15, en su momento, si tenemos tiempo, analizaremos lo restante, pero si esta fuese la última enseñanza, quiero que se queden con esta. Terminamos la parte doctrinal de Romanos. Ya el arquitecto dio los planos, los maestros fabricaron toda la estructura y se nos sigue metiendo el agua. ¿Y cuál es el problema? ¿Son los planos? No. Fueron los maestros, en este caso digamos el apóstol Pablo, porque Jesucristo hizo la estructura. La doctrina, el apóstol Pablo nos las aplica. Y si se sigue metiendo el agua, no seremos nosotros quizás el problema. Así que vamos a analizar esto de un vistazo práctico y ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Como les decía, hasta el capítulo 12 nos viene dando el Señor doctrina y doctrina y doctrina. Nos habla de la salvación, cómo se da la salvación en cada una de las partes, cómo debe comportarse un creyente y cómo la salvación aplica a todas las naciones. Eso ya lo hemos visto. Y rompe en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, el célebre pasaje del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y aquí empieza lo práctico, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya tenemos todas las bases establecidas. Ahora nos toca llevarlo a la práctica. Mientras nosotros avanzamos en la vida cristiana, nosotros vamos a ir alcanzando, ese es el deber ser, y este es el fin del estudio, alcancemos una madurez cristiana en conocimiento y en práctica. Es decir, nuestra conducta es moldeada conforme a lo que vamos aprendiendo. Y en el versículo 12 y 13 el apóstol Pablo nos da algunas señales, algunos síntomas de esa madurez. Por ejemplo, no tener, y eso lo puede ir anotando y después lo puede revisar con calma, no tener un concepto más alto de nosotros mismos, de lo que realmente somos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Entender que la iglesia es un cuerpo con diferentes miembros y que cada uno tiene una función y que todas las funciones son iguales de importantes. Romanos capítulo 12, del 4 al 8. Recuerden, estos son síntomas de madurez. A medida vamos entendiendo esto, quiere decir que estamos alcanzando un estado maduro. Esto es súper importante, amarnos como iglesia sin fingimiento, sin hipocresía. Este es Romanos capítulo 12, del 9 al 10. El amor debe ser un amor sincero. Ahora, usted me dice, es que yo no puedo manifestar amor porque no lo siento y no quiero ser hipócrita. No, esa no es la solución. La solución es al contrario. Usted tiene que sentir amor. Y me va a decir, ¿y cómo puedo sentir amor por alguien que no me cae bien? Cristo nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De lo vil y menospreciado Él nos ha sacado. Por consecuencia, si nosotros aplicamos la lógica de que solamente amamos a los que nos caen bien o a los que hacen las cosas bien, entonces no somos nosotros quienes para que Cristo pusiera su mirada en nosotros. Por lo tanto, nuestra mente debe ser conformada a Cristo, no a nuestra imagen, no a nuestra sociedad. Del versículo 11 al 21 de Romanos capítulo 12, Él nos da una lista de cómo manifestar este amor físicamente. Él empieza a decirnos que debemos cubrir las necesidades de los hermanos, debemos tener tolerancia con aquellos hermanos, prestar ayuda, y una lista larga de cómo manifestar físicamente este amor. En el capítulo 13 comienza hablando con respecto a nuestra relación con las autoridades civiles. Debemos estar sujetos, debemos someternos a las autoridades. Y miren que se lo está diciendo una persona que salió de su país porque está en desacuerdo con el gobierno que está en su país. Sin embargo, si yo tuviera tiempo con nuestro presidente Nicolás Maduro, le evangelizaría, porque ante cualquier cosa él necesita ser salvo. Yo puedo no estar de acuerdo con él o con cualquier autoridad del mundo, pero es más importante salvar su alma que cualquier cosa. Así que es la prioridad.
Y para todo es fundamental el amor. Lo repito otra vez en el versículo 13. Recuerde que cuando una persona judía repite, está dándole prioridad a la idea. Nosotros sabemos, por lo menos en 1 Corintios capítulo 13, que podemos hablar en lenguas angelicales, que podemos profetizar, que podemos hacer maravillas, pero si no tenemos amor, nada somos. Venimos a ser molestos si no hay amor en lo que hacemos. Y termina diciendo que no proveamos para la carne. En consecuencia, hermano, cuando nosotros, como bien lo decía el hermano Marcelo hace unas clases, ponemos al otro por encima de nosotros, dejamos de proveer para nosotros mismos, dejamos proveer para nuestro orgullo, para nuestro yo, y empezamos a proveer para el Espíritu, a proveer para el reino de Dios. Cuando usted se aparta usted para que el reino crezca, ahí está dejando de proveer para la carne. Y como le decía, es una escalerita que poco a poco iremos subiendo y alcanzando la madurez. Pero esta madurez es necesaria para desarrollar cualquier ministerio que usted quiera desarrollar. Por ejemplo, fíjese en 1 Timoteo capítulo 3. Pablo dice que el que anhela obispado no puede ser un neófito. Es decir, no puede ser un creyente nuevo, inexperto, porque tiene un riesgo, y es que puede caer en condenación. También, por ejemplo, Efesios capítulo 4, del versículo 13 al 16, es un pasaje súper conocido. Dice, él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Cada uno de nosotros. ¿Para qué los va a perfeccionar? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuche bien esta palabra, hermano. Unidad de la fe. Ese es el fin. Y del conocimiento, que es la palabra epignosis, el hermano Abelardo la mencionaba hace unos domingos, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Ese es el fin. Por consecuencia, su salvación no es para que usted se quede igual por el resto de la vida. Es para que usted vaya adquiriendo conocimiento y a su vez ese conocimiento traspasarlo a cómo usted vive. Por tanto, viene la primera enseñanza práctica. Es que seamos honestos con nosotros mismos y veamos el capítulo 12 y 13 de Romanos y lo veamos como una especie de checklist. ¿Cumplo yo con este objetivo? Yo honro a las autoridades civiles, por ejemplo. Yo tengo un concepto elevado de mí mismo, más de lo que debe ser, y vamos analizando nuestra vida y ahí vamos viendo qué nos hace falta y trabajamos en eso. Y por supuesto, además está decirle que cuenta con la ayuda de la iglesia para cumplir esta misión. Ahora, usted es un cristiano maduro, usted es un cristiano fuerte, un cristiano que trabaja para el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 1 nos dice qué debemos hacer ahora. Recibir al débil en la fe. Usted alcanzó la madurez. Yo sé que no en todos los aspectos y no completamente. Como lo decía el pastor, eso sucederá cuando estemos con el Señor. Pero ciertamente hay quien va aventajado en temas de la fe. ¿Y cuál es el deber de este? Recibir al débil en la fe. Si usted se considera fuerte, debe recibir al débil en la fe. ¿Y qué significa recibir? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Cuando viene una visita a su casa, usted le permite que entre. Mi esposa tiene una amiga que de vez en cuando viene del sur por temas de diligencias que tiene que hacer en la capital. Nosotros la recibimos. Y para nosotros es una alegría que ella venga, porque se conocen hace muchos años y la pasan bien, con los niños se la lleva bien, pero ciertamente hay que adaptar nuestro diario vivir cuando ella está acá. Por ejemplo, los horarios, los itinerarios, la manera en que nos vestimos, la comida que preparamos, todo eso se modifica para darle la comodidad a la huésped. O seguramente en su caso ha pasado en alguna vez. O cuando alguien llega nuevo a la iglesia, tratamos de ubicarle un buen puesto, tratarlo bien. Y es el mismo sentido que el apóstol le está dando a la palabra. En ese sentido, dentro de la congregación, dentro de nuestra hermandad, debemos recibir a los que son débiles en la fe. Es utilizar nuestra libertad cristiana
para que aquel que es débil se sienta agradado dentro de la congregación. Lo que el Señor nos permite hacer, nosotros debemos, quizás en algún momento incluso sacrificarlo para que esta persona esté cómoda. Más adelante veremos ejemplos prácticos. Pero quiero definir, quién es el débil en la fe. Estamos hablando de personas creyentes, las cuales no han alcanzado una madurez suficiente como para ser capaces de por sí solos rechazar falsas enseñanzas. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente no creyente, la cual puede llegar a la iglesia a hacer lo que le plazca. No, estamos hablando de personas creyentes que están iniciando su carrera, por las cuales vale la pena, como le decía, restringir quizás nuestra libertad en Cristo para que esta persona pueda progresar y en algún momento llegar también a la madurez. Dice acá el comentario de Samuel Pérez Millo, tiene en mente la idea de permitirle la incorporación como miembro, no tiene en mente la idea de permitirle la incorporación como miembro a la iglesia local. No es que llegue alguien nuevo a la iglesia y lo vamos a hacer diácono. No se trata de eso, sino de reconocer que ya pertenece a la iglesia local, es decir, tantos débiles como fuertes forman parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, incorporarlo a la vida de iglesia. Si tiene dudas con respecto a esto, más adelante la podemos ver. Ahora, sigue diciendo el versículo 2. Estamos en Romanos capítulo 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Claramente está hablando del contexto original del pasaje. Y estamos hablando de judíos que se habían convertido al evangelio y aún pensaban que debían seguir cuidando sus rituales o sus ceremonias. Y en cierto sentido se frenaban de hacer ciertas cosas por lo que habían aprendido por su tradición y por su modo de criarse. Y por otra parte tenemos a los gentiles que también llegaban y que según los comentaristas bíblicos encontraban que todo lo que podían hacer fuera de la iglesia quizás era pecaminoso. Tenemos el caso claramente de, por ejemplo, la carne sacrificada a los ídolos. Se conseguía más barata en el mercado porque se sacrificaba la carne, los sacerdotes paganos se quedaban con una parte del animal, la otra se les repartía al que llevaba el sacrificio y otra parte que sobraba la vendían en el mercado más barata. Entonces los nuevos creyentes que venían de ser gentiles, de practicar estas cosas, se sentían cohibidos de comer cualquier tipo de carne porque tenían miedo de que proviniera de esta situación. Y por otro lado, los fuertes, los que ya habían desarrollado madurez cristiana, cuestionaban a estos y decían, no, pero podemos comer la carne si el Señor la ha santificado, y había esa discusión. Ahora, en Mateo capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesús nos deja claro esto y nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Recuerdan eso cuando le dijeron que no se lavaron las manos para comer? Él dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice Jesús, dando prioridad a estas cosas. Versículo 17 de Mateo 15 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Da una explicación muy básica de lo que ocurre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Ahora, entendemos el contexto, entendemos lo que pasaba. ¿Y cómo entonces ponemos esto en práctica en nuestra actualidad? En el día de hoy, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a aquel que Dios ha llamado? Y para esto, hermano, es importante que nosotros podamos diferenciar entre doctrinas principales o doctrinas secundarias. Hay incluso autores que hablan de doctrinas terciarias. Es la manera de aplicar esto. Miren, por ejemplo, todos sabemos que Cristo va a regresar. ¿Amén? Todos creemos eso. Amén. Cristo va a regresar por nosotros en algún momento. Hechos capítulo 1 versículo 10 es un buen ejemplo de eso. Esa es la doctrina esencial. Ahora, dentro de esta doctrina hay quien cree que viene al principio de la tribulación, hay quien cree que viene en medio de la tribulación y hay quien cree que viene al final de la tribulación. Todos creemos que Él viene y eso es lo que la Biblia deja muy claro. Ahora, ¿cómo se van a suscitar los hechos? No está tan claro.
y no es un motivo para discusión. Podemos comentarlo. Yo tengo amigos que creen diferente que yo en eso y conversamos y pasamos horas conversando al respecto, pero no nos vamos a enemistar por eso. Ellos son creyentes, son hombres de Dios y mujeres de Dios, simplemente tienen una visión diferente y creen que Cristo viene después. Yo creo que viene antes y no pasa nada. Otro ejemplo, hay gente que cree que el milenio se está cumpliendo y que es figurado y todo esto. Otros creen que es literal y se va a cumplir. Ojo, dentro de estos pensamientos hay uno que es peligroso, que cree que Cristo ya vino. Ese no está dentro de la ortodoxia cristiana. Eso está fuera de la ortodoxia cristiana. Pero siempre y cuando todo el mundo esté esperando a su Salvador, el orden en que se van a dar las cosas no es un motivo para discutir y para enojarse con el otro al punto de declararlo, excomulgarlo como haría la Iglesia Católica. No, son temas que se pueden conversar. Por ejemplo, Efesios capítulo 5 versículo 19 dice que debemos alabar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón. Eso nos manda a hacer la Escritura. También dice el Salmo 33 que de los íntegros es hermosa la alabanza. Y ahí podemos ver características. ¿Quiénes son los que pueden alabar al Señor? Los íntegros, es decir, los salvos en el Señor. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Con cantos, con himnos, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Ahora, ¿qué instrumentos entran y no en la ecuación? ¿O qué tipo de ritmos entran y no en la ecuación? Es algo que no está totalmente explícito. Por consecuencia, siempre y cuando la letra sea bíblica y se haga todo con decoro y con orden, podemos hablar acerca del tema, podemos opinar. Otro ejemplo es la Cena del Señor. Y le estoy dando ejemplos que son muy generales y que se repiten en muchas iglesias, la Cena del Señor. El Señor establece la Cena del Señor o la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Siempre lo leemos cuando vamos a celebrarla. Hay iglesias que la hacen todos los domingos. Hay iglesias que la hacen el primer domingo de cada mes. Hay iglesias que la hacen cada 6 meses. Iglesias que invitan a todos los creyentes, otras solamente a los miembros activos. Esto es lo conversable del tema. La Santa Cena está instituida por el Señor y creemos que debemos celebrarla. Ahora, ¿con qué frecuencia? Ahí cada quien es libre de hacerlo. Hermano, nuevamente lo digo, no estoy hablando de cambiar los modos de TVB. Eso está claro y de verdad que yo me siento súper cómodo y súper feliz en la iglesia en la que pertenezco. Estoy hablando de que si hay otra persona que piensa diferente a esto no es motivo para crucificarnos, ni para discutir, ni para molestarnos, ni mucho menos. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Todos somos hijos de Dios. Otra vez estoy hablando de creyentes. ¿Quiénes somos para cuestionar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero ¿saben qué? Dice el apóstol Pablo, él estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Por consecuencia, estamos hablando de una persona creyente, una persona que camina conforme a los principios de la palabra y que Dios va a guardar de caer. Simplemente que tiene una opinión quizás un poco diferente en algún tema que no es trascendental. Uno hace diferencia entre día y día, dice el apóstol Pablo. Otro juzga iguales todos los días. Está hablando claramente de los judíos y su fiesta que se celebraban. Ahora, usted puede cambiar esto y ver si el tema que le está molestando ahora está dentro de estas características. Y decir, por ejemplo, uno hace diferencia entre la hora del culto, otro la hora del culto le da igual. O, por ejemplo, uno hace diferencia entre que unos prefieren que el culto sea presencial, otros por Zoom. Pero otro le da lo mismo y esto no es un motivo de disensión. El que hace caso al día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Escuche bien lo que está diciendo: glorifican al Señor con su vida. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Hermanos, una vez más, no caigamos en discusiones en temas que no son esenciales. No caigamos en discusiones por opiniones propias. Lo bíblico es lo bíblico. Pero lo que está fuera de ahí no vale la pena caer en una discusión por esto. Ahora miren, ¿saben cuándo somos sabios y maduros? Por una parte, cuando entendemos cuál es el momento, la forma y la persona
con la cual nosotros podemos conversar ciertos temas. Eso es madurez. Y ahí aplica lo que yo decía sobre la libertad cristiana. Yo conozco una persona, un hermano, y lo conozco también, que sé de qué temas le puedo conversar y cuáles temas no. En persona, claramente, desde el púlpito, bueno, ya uno no puede hacer diferencia, pero en persona sabemos con quién abordar ciertos temas o con quién no. Sabemos de qué manera abordarlos y quién no. De hecho, incluso si usted considera que necesita algún otro hermano que quizás, como decimos en Venezuela, sepa cómo llegarle mejor, y usted le plantea la situación, mire hermano, me está pasando, no con motivo de chisme, sino con motivo de ayuda, me está pasando esto con este hermano, ¿cómo cree usted que puede hacerlo? Y quizá la persona interviene y arregla la situación y nos va un poco mejor, pero es madurez. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros, escuche bien, vive para sí, y ninguno muere para sí. Es decir, ¿quién es el importante en la iglesia? Es Cristo. El importante en la iglesia es Cristo, no nosotros, pues si vivimos para el Señor vivimos, un lindo himno, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quién es el importante? ¿Quién debe prevalecer? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Mira, acá tiene una doctrina principal. Cristo murió y resucitó para ser Señor de los muertos y de los que viven. Si todos creemos eso, estamos de acuerdo. Estamos dentro de la creencia ortodoxa, otra vez por llamarla de alguna manera. Ahora, hermanos, mire, la iglesia no es un club social. La iglesia no es una junta de condominio o no es un equipo de amateur donde se discute acerca del color de la camiseta o de la formación o quién sale a jugar ese domingo y quién no. No. Nosotros velamos por la iglesia del Dios viviente. Nosotros cuidamos la novia del Señor hasta que vengan las bodas del Cordero. Mire lo que estoy diciendo, la responsabilidad que tenemos. Nosotros tratamos cosas eternas dentro de la iglesia. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué perdemos tanto tiempo en cosas que no son importantes? ¿Por qué perdemos tanto tiempo dando opinión de cosas que no son trascendentes, que no van a ir a la eternidad con nosotros? Se van a quedar aquí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué en vez de estar pensando cómo podemos ampliar el reino, estamos criticando lo que no nos gusta del otro? Ojo, estoy diciendo lo que no nos gusta, no lo que es bíblico o lo que no es bíblico. Eso es necesario conversarlo, establecerlo y guardarlo y cuidarlo. ¿Por qué seguimos tanto en opiniones y en me dijo, yo te dije y toda esta situación tan que perdemos tanto el tiempo? Cristo no murió para que toquen la música que a mí me gusta. Cristo no murió para que pase adelante el predicador que a mí me cae bien. Cristo no murió para que yo esté cómodo dentro de la iglesia. Él murió para salvarnos del infierno y para salvar a todo aquel que en él crea del infierno. Eso es eterno. Eso es eterno. Él murió para que su palabra se cumpliese y tuviéramos hoy plena certeza de que lo que ahí está escrito es verdad. Para eso murió Él. Él no murió para que nosotros pasáramos horas y horas debatiendo sobre cosas que, miren, cosas que hacen daño realmente. Versículo 10. Porque tú, dice el apóstol Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y escuche bien, el destino de todos los que estamos acá, porque todos hemos sido salvados por Cristo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor está jurando por sí mismo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted y yo vamos a dar frente a Dios cuenta de lo que hemos hecho con lo que nos ha dado.
Y recuerde que cualquiera que quisiera tropezar a uno de sus pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Así que si usted por satisfacerse a sí mismo, o yo por satisfacerme a mí mismo, hago tropezar a uno de esos pequeños, imagínense lo que me va a pasar. Hermano, mire, un consejo práctico. Si usted no está de acuerdo con lo que alguien hace dentro de la iglesia, escuche este consejo. Pero esta persona camina claramente en principios bíblicos, y hago este énfasis porque no estoy hablando sobre cualquier cosa, estoy hablando sobre personas que se conducen sobre lo que la Biblia dice. Pero usted no está de acuerdo con lo que esta persona está haciendo. Su primera misión es la siguiente: entienda los principios bíblicos por los cuales esta persona está haciendo lo que está haciendo. ¿Y sabe qué va a pasar en su vida? Va a haber una metanoia, va a cambiar su mente, como dice Romanos capítulo 12, porque se va a acoplar a lo que la Biblia establece. Y va a acompañar a esta persona en ese camino, y el gozo va a ser completo de la congregación. Ese es el primer consejo. Entienda los principios bíblicos por los cuales se están haciendo ciertas cosas, o por lo cual no se están haciendo ciertas cosas. Ahora, si usted no logra entender eso y no logra caminar a la par con la otra persona, guárdese de comentarlo. Guárdese de atacar, porque esta persona está caminando sobre la escritura. No está yendo por ahí siendo un antinomiano, no está ignorando la ley. Él está caminando correctamente, solamente que está correctamente en un modo que a usted no le gusta. Y usted, si ve que esa persona se cohíbe de hacer ciertas cosas con amor y con paciencia, dele tiempo. Dele tiempo a que madure y sea capaz de romper las ataduras que durante mucho tiempo ha tenido. Por medio del conocimiento de la palabra, por medio de la revelación que el Espíritu Santo nos va dando, por medio de la comunión con Dios. Versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire, yo creo que esto no necesita interpretación. De hecho, es una enseñanza práctica. Apúntela ahí. Yo sé, dice el apóstol Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Amén. Todo nos es lícito, solamente que no todo nos conviene. Todo nos es lícito, solamente que no todo nos edifica. Nada es inmundo en sí mismo. Pero escuche esto. Usted que es fuerte en la fe. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y ahí tenemos que ponernos del otro lado de la vereda. Y decir, si este hermano se está frenando, tengamos paciencia. Guiémoslos con amor. Miren, yo recuerdo una vez que, ya casi termino, una vez recuerdo que tenía que hacer algo para la iglesia, y yo de verdad sentía que el Señor me frenaba a no hacerlo. El Señor no quería, o sea, yo no me sentía cómodo haciéndolo, sentía que le fallaba a Dios haciendo esto, y yo llamé a Alita, a Alejandra, y como sabía que ella me podía ayudar en lo que yo necesitaba hacer, la llamé a ella, porque no es tampoco, no quiero hacerlo y dejo la situación sin quien me cubra, no, yo busqué quien me supliera. Y recuerdo que el consejo de Alita fue, hermano, si el Señor te está estorbando, tranquilo que yo te cubro. Esa debe ser nuestra manera de proceder. Así debemos trabajar. Hermano, no me siento capaz. Aquí estoy yo. Yo te ayudo. Te explico por qué bíblicamente puedes hacerlo, pero si aún así tú consideras que es mal y no te atreves, yo lo hago por ti. Porque yo soy fuerte en la fe, se supone, ¿no? El débil está buscando ayuda, el fuerte es el que lo va a ayudar. Eso es lo que estamos entendiendo aquí. Y queda en evidencia, miren, el corazón pastoral del apóstol Pablo en este último texto, porque él se pone en el lugar de los fuertes. Fíjese, él dice, así que ya no nos juzguemos más. Y él dice anteriormente que el que juzga, él dice, ya no nos juzguemos más, sino que más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Él está tomando el lugar de los fuertes.
Porque recuerden que los fuertes comían carne en el contexto y él toma ese lugar, pero se acuerda de los débiles. Y él dice, el que piensa que algo es inmundo para él lo es. Tengámosle paciencia. Demostremos el amor. La abnegación que nosotros tenemos, el que quiere seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Niéguese a sí mismo. ¿Usted cree que lo puede hacer? Sí. ¿Tiene razones bíblicas para creerlo? Sí. Pero si el hermano está frenado, téngale paciencia. Algunos tips para finalizar. Acojamos a los débiles con amor, no para discutir con ellos. Todas las veces que sea necesario. A mí no me es molesto decir las mismas cosas, dice el apóstol Pablo. Con paciencia, con amor. No critique al que está viviendo conforme a la Escritura basado en su opinión o en tradiciones que no son bíblicas. Si usted busca en la Escritura lo que usted está imponiendo y no está, no use eso como regla de vida. Recuerde que nuestra regla de fe y práctica es la Escritura. En cuanto a la libertad cristiana, recuerda que todo es lícito, pero no todo edifica. Si usted va a hacer una exhortación, escúcheme bien, que sea con amor sincero, para edificación, y por favor que sea una verdad bíblica. La exhortación y la disciplina tienen un propósito, y es que la persona crezca en santidad. No que la persona se decepcione y se vaya. Aquí los que tienen disciplina marcial, como el hermano Jorge y Cristian, una vez escuché un comentario que decía que el ejército cristiano es el único que mata a sus propios heridos. Alguien cae y todos nos le vamos encima. Ahora, me pongo del otro lado. Si es usted el que está recibiendo una exhortación amorosa y bíblica, escuche bien las características, hermano, agradézcala. Agradézcala y tómela con alegría, porque ese hermano a usted le ama y quiere ayudarle. Si alguien le viene a dar un consejo bíblico, amoroso, tómelo. Y por último, recuerde que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, tanto el que juzga como el que ignora el amor y los consejos. Manténgase lejos de esos extremos. No se convierta en el que juzga todo, pero tampoco sea el que no se deja aconsejar. Y dos pensamientos: las tradiciones y opiniones, paradigmas, esto divide iglesia. Por toda la historia lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Las tradiciones, las opiniones y los paradigmas. Ahora, yo supongo que aquí nadie quiere explicarle al Señor por qué dividió a su rebaño. Imagínense, todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y debe ser complicado que el Señor le diga por qué dividiste mi iglesia. Ah, porque a mí me enseñaron así. O porque así se ha hecho siempre. El Señor le va a decir, en mi palabra no está. Por otra parte, la Biblia unifica a la iglesia. Si nosotros seguimos sus mandamientos, podremos ser una iglesia próspera y unida en amor. La Biblia une la iglesia. Todos un mismo sentir. Filipenses capítulo 2. ¿Cuál sentir? El mismo que hubo en Cristo. Permítanme orar.